Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Soy el doctor José Javier Mendoza, soy médico especialista en psiquiatría, trabajo aquí en CONADIC y hoy vamos a hablar de manera particular de atención primaria en salud mental y adicciones, pero sobre todo de aquellas acciones que nosotros podemos desarrollar que están involucradas en la atención primaria en la salud mental y en las adicciones. Como primer punto, vale la pena recordar que hay algunas cuestiones que generalmente nosotros no estamos viendo como parte de la atención y tiene que ver que el individuo se va desarrollando a lo largo de su pertenencia a diferentes sistemas. El niño, el individuo, el cerebro, el sujeto de nuestras acciones es una persona que está inmersa en diferentes sistemas y estos sistemas van a afectar de manera mayor o menor a la persona dependiendo de la cercanía o de la distancia a la que esté sujeto. O sea, de manera particular hay un primer sistema que se llama mesosistema que engloba al microsistema y a su primer ambiente. Y este primer ambiente está compuesto por la familia, por la comunidad, por el vecindario, por los amigos, y aquí nosotros nos situamos como el primer contacto. Y esa es una situación importante porque nosotros formamos parte de la comunidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de acciones de primer nivel de atención o atención primaria, nosotros como parte del mesosistema ayudamos a que el microsistema se desarrolle en forma correcta. Hay un exosistema está más lejano, está más distante, pero también está involucrado y al final termina por generar una gran cantidad de influencia, de manera particular los medios de comunicación masivos, las redes sociales, la televisión, los gobiernos locales, las familias extendidas y la iglesia o la religión. Y hay todavía un sistema más amplio que es el macrosistema. El macrosistema incluye más a los sistemas generales religiosos, al gobierno federal y a los valores sociales de un país, ¿no? O sea, cuando nosotros integramos todo esto nos va a afectar de manera positiva o negativa dependiendo del momento en el que se encuentre este sistema, y el individuo va a cambiar dependiendo de estas situaciones. Sobre todo el área de mayor riesgo está incluida dentro de la comunidad. Cuando nosotros hablamos de atención primaria en salud, es importante que entendamos que la atención primaria es ya en sí una estrategia. Atención primaria es toda aquella asistencia sanitaria que está basada en métodos y tecnologías que de alguna manera pueden ser prácticas y científicamente probadas. Esto de alguna manera nos da evidencia para decir que las cuestiones que estamos utilizando son correctas, que sean socialmente aceptables y que estén al alcance de todos los individuos, familias y de la comunidad. Esto debe estar a un costo aceptable para la comunidad y que el país pueda cubrir esto para todas las personas que puedan no tener derecho a ningún proceso de atención. Entonces, la única forma que tendríamos para universalizar un proceso de atención es dar esta atención primaria en salud que pudiera estar al alcance de todos los mexicanos. De manera particular, algunos elementos esenciales forman parte de esto. La primera es el desarrollo de cuidados apropiados. La segunda es que el acceso y la cobertura sea universal. También el énfasis en el primer contacto, que desde el primer contacto nosotros estemos ya trabajando en dar soluciones. Nosotros como primer contacto no podemos pensar que nuestra respuesta es canalizar a otra instancia, no es. Yo como primer contacto debo saber al menos el primer punto de trabajo para poder dar la primera atención. Nuestra atención debe ser integral, orientada a la familia, orientada a la comunidad y de manera particular dentro de un proceso organizativo y con la gestión óptima de los recursos con los que se cuenta. Esto de alguna forma se ha tomado para el modelo mexicano de salud mental y adicciones para centrar nuestros procesos de atención en las personas. Las personas con sus condicionantes más cercanas, esto es su familia y su comunidad. Este contexto le va a dar a las personas que tienen problemas de la salud mental o de adicciones las características de desarrollo, pero también los procesos que puedan relacionarse con factores de protección o factores de riesgo. Al final lo que buscan estas acciones es que se mantenga o se recupere a la capacidad de la persona de relacionarse con otros y se le permita desarrollar un proyecto de vida participando dentro de su contexto. La atención y el cuidado también contemplan el trabajo con la persona, con la familia, la red de apoyo y la comunidad como parte fundamental del proceso de la recuperación. Si nosotros enfocamos esto, enfocaremos al cambio. Este cambio probablemente no ocurre de manera inmediata, pero si nosotros empezamos a generar esta visión, esto es la visión del cambio, que probablemente en una generación hacia adelante lo podamos lograr.
Si nosotros contemplamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial para la Salud para el 2030, nosotros sabemos que estas historias van a permitirle a los individuos transitar correctamente a lo largo de la línea de la vida en las mejores condiciones de desarrollo. Y nosotros podemos trabajar, sea hombre o mujer, o se defina como se tenga que definir, en cada uno de los momentos de la línea de la vida para poderle favorecer dentro del mesosistema, el exosistema, las formas o de alguna manera aquello que de alguna manera le pueda proveer de la mayor cantidad de factores de protección o de riesgo. Prevenirlos de riesgo, favorecerlos de protección. Es importante que tengamos en nuestra mente esta idea de las determinantes sociales de la salud, porque cuando nosotros trabajamos en el proceso de atención primaria, si bien el proceso de atención no empieza en la comunidad, sino empieza en el momento en el que llega al servicio propiamente, el contacto con la salud que nosotros podemos tener empieza desde nuestra comunidad. Aún a pesar de que nuestras familias, nuestras comunidades no están obligadas a darnos una respuesta en salud, es importante que sepamos que es parte de nuestra responsabilidad como individuos, como parte de una comunidad y como parte de una familia, el proveer herramientas para que nosotros podamos alcanzar nuestra salud y de manera particular nuestra salud mental. Es importante igualmente entender cuál es nuestro contexto y no solo nuestro contexto tan general, sino también en el proceso político y socioeconómico, cómo se ejercen estas políticas y cuáles son estas condicionantes sociales que determinan a nuestra comunidad. Qué posición ocupa el individuo dentro de su sociedad, qué capacidades educativas ha tenido, si tiene una ocupación, si es hombre, es mujer, las posibilidades a las que estas situaciones les confieren y si posee una etnicidad específica. Esto va a determinar socialmente las capacidades de desarrollo que implica que un individuo de cualquier forma se pueda desarrollar de forma óptima. También existen circunstancias sociales, la parte de la cohesión social, qué tan fácil es si eres en una comunidad rural, si es una comunidad urbana, qué factores psicosociales intervienen en esto y los factores conductuales y biológicos que van a dar origen a todo este sistema que está inmerso dentro de todos estos sistemas y hacia lo que tiene que definir nuestro sistema de atención en salud para poder contemplar todas estas determinantes que en materia de salud son importantes. Nuestro trabajo empieza en la atención primaria y en este caso convivimos muchos elementos dentro de los posibles primeros puntos de contacto. Y dentro de estos posibles primeros puntos de contacto estamos los centros de salud, las líneas que pertenecen a aquel elemento prehospitalario como los ERUMS e incluso la línea de la vida, las UNEMES, que ya son unidades un poco más especializadas, y los centros que ya son más especializados específicamente en salud mental. En todo este momento convivimos todos porque podemos ser el primer momento de atención. Habrá quien tiene cualquiera de los tres y podrá escoger, habrá quien solo cuenta con el centro de salud, habrá quien ni eso y tenga que hacer una llamada. Entonces en estos elementos todos debemos responder con estos puntos específicos de atención primaria en salud para que nosotros sepamos que ya estamos atendiendo, ya estamos brindando los primeros pasos en la solución del problema como parte de la red que nosotros somos. Así estemos en el primer nivel de atención, porque los sistemas tienen niveles, los sistemas de atención en salud, un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel de atención, y seamos parte de cualquiera, nuestra obligación como servidores es trabajar desde el modelo de la atención primaria en salud e integrarnos en general con todos los procesos que comunican este transitar del individuo a lo largo del sistema, pero que siempre regresa al primer nivel de atención. Es importante que nosotros partamos de esto para poder entender que hay determinantes del individuo que debemos contemplar. Las determinantes biológicas, mentales y sociales. Y para esto nosotros, una vez más, insisto, la sociedad, la comunidad, el sistema más cercano se va a encargar desde la persona, desde la familia, del autocuidado, del saber comunitario, de aquellas medidas que favorecen la salud. Y en caso de que esta salud se pierda, entraría al trabajo con nosotros directamente, en donde proveeríamos de un sistema basado en atención primaria en salud que le permita al individuo alcanzar el mínimo indispensable para cubrir esas necesidades para recuperar su salud. Y si no, la identificación en el resto de la red del sitio donde se tiene que resolver el problema que está presentándose. Esto de alguna manera siempre bajo la inclusión de lo que nosotros hemos determinado nuestro enfoque, ¿no? Nuestro enfoque debe ser inclusivo y debe ser de alguna manera basado en derechos humanos, productivo hacia la paz
basado o apoyando a la familia con perspectiva de género y también bajo la interestructuralidad de trabajar con algunas otras opciones físicas como la activación física, las cuestiones culturales, las políticas de migración, y sobre estos puntos nosotros entender que nuestro trabajo no debe estar desvinculado de la gran red. Nosotros pertenecemos a una gran red y nuestro trabajo en atención primaria continúa a lo largo de todo este proceso. Es importante que nosotros sepamos que formamos parte de una red y que nuestro trabajo no está solo. Si nosotros desde el momento en el que nosotros estamos trabajando tenemos una serie de límites. Mi trabajo en este punto como parte de la atención primaria es identificar cuáles son mis funciones y mis potencialidades en el sitio en el que me encuentro y en qué momento estas quedan superadas para poder conectar al siguiente nivel de la red y esperar a que el momento permita al individuo volver nuevamente a mi sistema y continuar el proceso de supervisión y de vigilancia. A través de esto nosotros podamos solventar la parte que implica el trabajo desde el sistema de salud. Los sistemas de salud actualmente se han especificado predominantemente en salud mental hacia los hospitales psiquiátricos y es la razón por la cual es necesario renovar el sistema de salud. El sistema de salud mental puede ser la guía del sistema de la salud pública si nosotros entendemos que la comunidad debe ser la gran base y a partir de la comunidad nosotros construimos un primer nivel de atención que se dedica a hacer el gran seguimiento del proceso de la atención primaria en salud y en caso necesario lo hará en conexión con el segundo y con el tercer nivel. De manera particular, nuestra gran herramienta en salud mental ha sido el MHGAP. Hablaremos después de esto, pero les quiero comentar que el MHGAP es una estrategia de la Organización Mundial para la Salud, es la estrategia para vencer la brecha en salud mental, en atención en salud mental. Y esto genera una guía, la guía 2.0, que es la actual vigente. Es una guía clínica basada en la evidencia que lo que busca es brindar las herramientas para poder evaluar y tratar los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en personal no especializado, médicos generales y profesiones afines dentro del primer nivel de atención o primeros respondientes, trabajadores o no trabajadores de la salud, para poder entender cómo podemos trabajar con este mismo proceso y esto mejorar las capacidades que todos podemos tener para resolver estos problemas en lo que corresponde a la salud mental, las adicciones y algunos problemas neurológicos, de manera particular aquellos muy comunes como la epilepsia y la demencia. Esta iniciativa es una iniciativa que ya está en marcha y de la cual ustedes también forman parte. Les pido por favor que identifiquen cuál es el punto al cual nosotros podemos contactar de manera secuencial y saber cuál es el momento de la red que a mí me toca resolver. Esto es todo sobre lo que vamos a hablar de atención primaria en salud. Después vamos a tener un par de oportunidades de hablar más sobre la estrategia de MHGAP. Sin embargo, en este momento quiero que quede bien claro este elemento. Atención primaria en salud es una gran estrategia diseñada para la salud pública. Dentro de la salud mental nosotros podemos tener acciones basadas en la salud mental y las adicciones que nos van a permitir cubrir este proceso de atención en salud mental y adicciones desde la atención primaria en salud. Y como último punto me queda responder específicamente. Desde el momento en que la persona llega a contactarnos a nosotros como parte del sistema, nuestro deber es dar una respuesta y nuestra respuesta no puede ser no atender. Nuestro proceso de atención es eso, atención primaria. Lo que a mí me corresponde en este momento para favorecer que se resuelva. Y si en este momento es una emergencia en salud mental, puedo utilizar mis herramientas para resolver a esta emergencia. Agradezco su interés y nos vemos en la siguiente presentación. Muchas gracias.